Listo, espera un momento. Bueno, les voy Ahora sí, código ahora sí, doctor, qué pena, ahora sí para puede iniciar. Entonces en Kahoot, Doctor, con el número ok. ¿aló, aló? Vamos Sí. a iniciar de nuevo, ¿verdad? Sí, iniciar de nuevo, sí, señora, desde ya. Ok, listo. Dame un segundo. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. bueno, les voy Ahora sí, doctor, qué pena, ahora sí puede iniciar. Entonces en Kahoot, Doctor, bueno, Ok. entonces, ¿aló, aló? Vamos Sí, a ok. iniciar de nuevo, ¿verdad? Sí, iniciar de nuevo, sí, señora, desde ya. Ok, listo. Dame un segundo. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. bueno, Ok, quiero saber si me están viendo. Ahora sí, doctor, qué pena, ahora sí puede iniciar. entonces en Kahoot ¿Me están viendo? está como retrasada la señal. Sí, él No, tiene no. un delay de transmisión de unos minutos. Ok, listo, pero bueno. Bueno chicos, bienvenidos a nuestro primer módulo de enfermedades tropicales. Ahorita vamos a hablar de leishmaniasis. Nuestro invitado especial es el doctor Juan Pablo Zapata Leal. Él es médico internista egresado de la Universidad Nueva Granada. Es especialista también en epidemiología y cuidados paliativos. También es el expresidente de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de Colombia. Y es presidente actual de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, capítulo Metallanos Orientales. Bienvenido, doctor. Bueno, vamos, muchas gracias a todos. Les decía que para mí es un placer, como ustedes encontraron en la presentación de Nicole, que muchas gracias por la invitación. Tengo un viejo título por ahí que fui presidente de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Medicina en Colombia, y para mí es un placer compartir con estas mentes jóvenes y que realmente nos ofrecen las posibilidades de cambiar este mundo. Quisiera que para iniciar, para hablar de Leishmania, una enfermedad tropical que afecta realmente a nuestros países en Latinoamérica, hagamos un pretest para saber cuánto les enseñaron, cuánto aprendieron, y al posterior de la charla vamos a hacer un post-test para saber qué tanto aprendieron en esa presentación. Bueno, entonces está compartiendo. Les pido que desde sus celulares ingresen a la plataforma de Kahoot. Entonces, ¿están viendo el Kahoot en pantalla? Sí, doctor, sí se ve. El número se aparece ahí. Un jugador por hora. ¿Que hay algún problema con la red? Nicole, ¿me confirma si se está viendo? Doctor, yo veo perfecto, pero creo que tenemos como un retraso en el audio ya. Un segundito, ya estoy tratando de cuadrar eso. Igual ya se están empezando a unir al Kahoot. De acá yo no veo. ¿Tú ves una pantalla de Kahoot azul o amarilla? Azul, Bueno, solo hay uno unido, vamos. Yo creo que pero yo creo que es que me están diciendo que se escucha como entrecortado, pero yo sí estoy escuchando bien.
Nicole, fue al principio, se entrecortó un poco, pero ya le estamos escuchando bien al doctor. Ok, buenísimo. Entonces, por favor, los que se puedan unir a la presentación, al Kahoot. Ahora tenemos... Bueno, ¿Cuántos vamos, doctor? yo tengo aquí solo uno. ¿Tú ves algo distinto? Bueno, No, doctor, pero ya, es que hay algunos que no sabían cómo ingresar, pero ya están ingresando. Es como... aquí apareció como un número distinto. Ya les estoy compartiendo de todos modos el link y el código para que puedan ingresar sin problemas. Bueno, ya ahora sí estamos entrando en forma. Vamos a esperar que tengamos un buen número. Sí, doctor, es que ya les estoy enviando. Listo, buenísimo. Uy, ahora sí se puso esto bueno. Cuando lleguemos a 50 arrancamos. ¡Upa! Ya. Ah, bueno, esperemos al menos a 100 entonces. Bueno, así baten récord ustedes en asistencia. Bueno, vamos a iniciar con los que tenemos hasta el momento. ¿Listos todos para jugar? Bueno, 6 preguntas de Leishmania en América. La primera pregunta, en América el vector que transmite la leishmaniasis es el Phlebotomus en rojo, el Anopheles en azul, la Luxomía en amarillo, el pito en verde. Por favor, opriman el color que más se parezca a su opción favorita. Bueno, la respuesta es la luxomía, que es el vector que encontramos en América. Siguiente, bueno, Elías 07 va adelante. La siguiente pregunta, ¿es la forma intracelular de la leishmaniasis? En rojo, los cuerpos de Russell. En azul, el amastigote. En amarillo, el fagosoma. En verde, el promastigote. Bueno, el amastigote es la forma intracelular de la...
Siguiente. Ya bajaron. NR Díaz va adelante. Vamos, digamos, falso o verdadero. El amacigote estimula la respuesta inmunitaria TH2 para evadir la respuesta del huésped. En azul, verdadero, en rojo, falso. Bueno, es verdadero, el parásito engaña a nuestro sistema inmune, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, sigue NR Díaz adelante. La siguiente pregunta. En el tratamiento de la leishmaniasis han mostrado efectividad, excepto en rojo el calor local, en azul el glutatime o el tazocin, en verde. Bueno, el excepto es el tazocin. Bueno, siguiente. Daniela se adelanta. Posterior al tratamiento de la leishmaniasis visceral, la mortalidad esperada es, después de haber recibido tratamiento, la mortalidad es 20 al 30% en rojo, 30 al 50% en azul, 7 al 10% en amarillo, menos del 5% en verde. Bueno, del 7 al 10%, a pesar del tratamiento de las leishmaniasis viscerales, pueden fallecer. Daniela sigue adelante. Falso o verdadero. La inoculación en nariz y almohadillas del hámster es un método diagnóstico para leishmaniasis. Bueno, vamos a ver. El podio. Tercero, Daniela. No sé dónde es. Juliana. Segunda. Y el gran ganador es Elis Godoy. Bueno, ahora se ve las diapositivas de... Sí, señor, sí se ven.
Bueno, salgámonos un poquito de Kahoot y ahorita estamos ya viendo las diapositivas. ¿Sí? ¿Se ven las diapositivas? Sí, señor, sí sé. Bueno, gracias. Entonces ya se ve la diapositiva inicial al pleno, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, señor, ya sé. Bueno, vamos a hablar de la leishmaniasis en las Américas y su diversidad de especies. ¿Por qué las leishmaniasis? Porque son múltiples parásitos, son más de 30 especies y al menos 20 de ellas pueden producir enfermedad en el hombre. Como ya les contaron, yo soy especialista en medicina interna, soy fellow del American College of Physicians y soy el presidente del capítulo para el Meta y los Llanos Orientales de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Aquí ven una imagen muy bonita, casi sexual, del amastigote de la leishmania. Vamos a hablar en el día de hoy de historia y economía de la parasitosis. Vamos a hablar de la epidemiología y las historias de guerra que hay alrededor de él. Vamos a hablar un poco de la patogénesis y el engaño inmunológico que hace él al huésped. Vamos a hablar de las formas clínicas. Vamos a hablar un poco del diagnóstico, del tratamiento y algo de la prevención. La historia, pues es un recuerdo del doctor Semmelweis, el doctor húngaro que nos enseñó que lavarnos las manos salvaba las vidas y en este momento es muy importante recordar al doctor Semmelweis. Y para hablar un poco de la historia, tenemos que recordar que en América, desde previo a la llegada de los españoles, ya en la América precolombina, teníamos vestigios de la presencia de la leishmania y las lesiones. En estas son cerámicas que se han encontrado en Perú, en Ecuador y en Colombia, que muestran la lesión de nariz de tapir, que es típica de la leishmaniasis, y cómo también encuentran en estas imágenes de cerámicas precolombinas lesiones cutáneas que estaban expresadas en esas cerámicas. Juliano Moreira describió en Brasil el botón de Bahía, quizá la primera descripción médica de la leishmania en América. Sir William Leishman, de quien toma nombre este parásito, describió los parásitos intestinales en 1903. Este era un médico militar escocés que estaba prestando su servicio en la India. Miren que muchos de los hallazgos en leishmaniasis están relacionadas con los militares, porque las infecciones por leishmania habitualmente están ubicadas en las áreas más distantes, donde solo llegan muchas las fuerzas militares de los distintos países. Después Charles Donovan habló de la presencia de parásitos intracelulares. Por primera vez se encuentra el parásito intracelular y él lo encontró en el hígado y en el vaso de un niño en India que también presentaba infección por Calasar. Gaspar Viana de Oliveira en Brasil también fue el primero que encontró que la Leishmania brasilensis era quizá una de las que podía producir la infección visceral en América, y fue el primero que empezó a utilizar las sales de antimonio. Estas sales de antimonio aún las utilizamos en el tratamiento. Más de 120 años llevamos utilizando estas sales de antimonio. El doctor Montenegro en el Brasil introdujo la intradermorreacción, la leishmanina, que nos permite y nos ayuda para el diagnóstico en muchos de estos casos. Y el doctor Luis Migone en Paraguay en 1913 describió el primer caso de leishmaniasis visceral en América y estaba relacionado con un inmigrante de Italia que había adquirido muy probablemente esa leishmania en el Mediterráneo. Pero vamos a hablar también un poquito de economía. Este es un artículo que fue publicado en The Economics en el 2005. La doctora Hale es una investigadora muy prominente en una universidad en los Estados Unidos, pero se dio cuenta que en los países del tercer mundo no se estaba investigando sobre enfermedades que estaban afectando a estos países, y que a las grandes universidades y a los países del primer mundo no les interesaba investigar
en estas enfermedades. Entonces ella convocó un congreso en Italia para hablar de leishmaniasis y su impacto real en todos nuestros países y cómo ese impacto estaba condenando a estos países a sufrir una enfermedad para la cual no se estaban dando nuevas soluciones. Y quizá esta invitación nos lleva a que nosotros como países latinoamericanos que sufrimos las infecciones por la leishmaniasis deberíamos ser los llamados a abanderar estas investigaciones. Este es un artículo publicado en el 2018 que nos habla de el impacto económico de la leishmaniasis en los países que endémicamente tienen la leishmaniasis. Y esto no se refiere solo a América, sino también a Asia y al sur de Europa y una buena parte de África. Y lo que nos debe llamar la atención es que el impacto de la leishmaniasis afecta a los más pobres de los pobres, describe el artículo, porque habitualmente las personas que están expuestas a la leishmaniasis son las personas que tienen por necesidad económica que ir a las áreas más selváticas, internarse en las áreas de selva donde podrían adquirir un espacio de tierra para poder cultivar o poder vivir con las afugias económicas que les da ese momento. Pero en particular, como les decía, los militares son los que también tienen que llegar, particularmente en Colombia, a esas áreas distantes, selváticas, solo llegaban los colonos que llegaban a buscar un pedazo de tierra, los insurgentes y las fuerzas militares, y en esos grupos es donde más casos hay en Colombia relacionados con la leishmania. Estos son más muestras de los hallazgos precolombinos de los impactos de la leishmania antes de que llegaran los españoles. Estas son dos cerámicas que se encuentran, una en el Museo de Viena y el otra en el Museo de Berlín. Deberían estar en nuestros países para enseñarnos. Hablando un poquito de la epidemiología y de la historia de las guerras, si ustedes ven la distribución de la leishmania en América, encontramos un centrado que la mayoría de los casos se encuentran en las áreas selváticas y muy relacionado con el curso del río Amazonas. Hay unos puntos más fuertes. Hacia el sur, muy al sur, ya no es tan frecuente, pero al sur del Perú y al norte de Bolivia, y en Bolivia particularmente, hay incidencias importantes de leishmaniasis. Y uno podría decir que en los Estados Unidos, pues esto no es un problema, pero hay un artículo publicado recientemente en JAMA en el cual se diagnosticaron 67 casos en el 2017, y la conclusión del artículo es que para ellos fue muy difícil diagnosticar esa leishmania porque no la conocen, y la invitación es a enseñar de leishmaniasis. Mira, en un país de 500 millones de habitantes donde solo tuvieron 65 casos de leishmania, pues están invitando a sus estudiantes y a sus médicos a aprender un poquito de leishmania. ¿Qué podemos decir nosotros en Latinoamérica, en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, que tenemos leishmania de manera importante? Es muy relevante que aprendamos de leishmania, sus lesiones y sus complicaciones. Y para hablar de leishmania tenemos que hablar de la leucemia, este pequeño mosquito que es el que transmite la infección. Recuerden que parte del ciclo del parásito lo hace al interior de la leucemia. La leucemia, la hembra pica al huésped que está infectado, extrae los amastigotes, y estos amastigotes en el estómago de la leucemia hacen una mutación y se vuelven promastigotes. Recuerden que los amastigotes son células, son específicamente intracelulares para sobrevivir, pero en la leucemia, para hacer la transición como parte del ciclo, hacen una mutación a promastigotes, que es una fase extracelular del parásito. Y aquí en Colombia le llamaron
el mosquito artillado, básicamente, porque como les decía, parte de las víctimas de la luxomía y de la leishmaniasis estaba muy relacionada con la guerra que se venía cursando en Colombia en relación con esas áreas selváticas a las cuales solo llegaban los insurgentes y las fuerzas militares, y quizá se convirtió en un arma de guerra porque afectaba tanto a unos como a otros. En Colombia, más del 50% de las personas que tienen leishmaniasis son miembros de las fuerzas militares, y cada vez nos vamos dando cuenta, a raíz de los procesos de paz, de estos excombatientes de las fuerzas insurgentes, que muchos de ellos venían sufriendo también la leishmaniasis, y hemos encontrado algunos casos, y en la población general viene aumentando el número de leishmaniasis en relación con ese contacto con esos excombatientes que están llegando a las pequeñas poblaciones y aumentando la presencia de leishmaniasis en esas poblaciones. Pero esa infección también está relacionada con estas condiciones de pobreza. Si ustedes ven esas personas en situaciones difíciles económicas, van a las áreas selváticas a tomar un pedazo de tierra para ellos, hacen sus casas muy cercas a las áreas selváticas donde se encuentra el vector. El vector, recuerden que puede también tener hospederos otros mamíferos, tanto los vertebrados domésticos, como en este caso, que miren que están alrededor buscando algo de comida, como también los vertebrados salvajes que vienen y se acercan y en estas casas encuentran algo de comida y acercan esos parásitos y acercan esos vectores a estas casas en difíciles condiciones en las áreas selváticas y traen la enfermedad. Y otra cosa que condena a estas personas es que como están tan distantes, están tan lejos de la civilización, para consultar y para empezar un tratamiento puede pasar muchos años, y eso corre en contra de ellos, y muchas de esas leishmanias terminan siendo leishmaniasis muy complicadas. Fue parte de la guerra, como les decía, que el glucantime en Colombia por muchos años no lo manejaba el Ministerio de Salud, sino que lo manejaba directamente el Ministerio de Defensa, y lo que buscaban era poder tratar a sus hombres, pero evitar que los insurgentes tuvieran acceso a esta medicación. Es quizá parte de las cosas que esperamos que queden en la historia y que nos permita reconciliarnos como hermanos en nuestro país. Pero hablando ya del parásito, este es el promastigote. Recuerden que la luxomía pica al huésped infectado, succiona los macrófagos con los amastigotes infectados, y el parásito hace una mutación y se vuelve un promastigote, que es la célula infectiva que la luxomía introduce cuando pica nuevamente a otro posible huésped. Se diferencia del amastigote. El promastigote es alargado, tiene un núcleo, tiene un flagelo del citoplasma, se encuentra y tiene gran movilidad. Y la otra gran característica es que es extracelular, es muy importante. Pero para sobrevivir, después de ser inoculado en el nuevo huésped, este promastigote rápidamente tiene que volverse un amastigote, y para eso necesita ingresar al interior de las células. Esta es una imagen casi sexual, podría decirse. Este es un macrófago que está ingiriendo un amastigote de leishmania. Esto es como una relación tóxica. El macrófago cree que él está ganando, está tomando el amastigote y lo está introduciendo, pero este amastigote se une a la pared del macrófago y lo utiliza, y empieza a crecer al interior y a multiplicarse al interior de ese macrófago.
Este es un macrófago, si ustedes ven el macrófago está aquí alrededor, pero este es un macrófago ya infectado por 9 amacigotes. Los amacigotes son estas imágenes que vemos aquí redondeadas. Y aquí los amacigotes generan una vacuola citoplasmática que les ayuda a crecer al interior del macrófago, y esa vacuola va tomando todo el espacio del macrófago. Miren, tan es así que desplaza el citoplasma del macrófago y desplaza el núcleo del macrófago, y alrededor de ese macrófago pues hay una respuesta linfocitaria muy importante. Recuerden que aquí tenemos dos tipos de respuesta inmunitaria, la TH1 y la TH2, y el amacigote juega con eso e intenta engañar al sistema inmunológico. Una imagen nuevamente del amacigote, como tiene una relación muy cercana con la célula del macrófago. Aquí vemos cómo se une a la membrana del macrófago y casi que se hace una, y aprovecha esa membrana para recubrirse y no soltarse de ahí. Y como les decía, parte de sus ventajas es que engaña el sistema inmunológico. Es bien sabido que el parásito habitualmente es ingerido por el macrófago, y la respuesta inmune que es más favorable para la eliminación de este parásito es la respuesta TH1, que está mediada por interleuquina 2 y produce una respuesta para eliminar el parásito. Pero el amacigote utiliza ese macrófago, produce una reacción que trata de evadir esta respuesta inmune de TH1 y se pasa y produce una respuesta inmune TH2 que es completamente inefectiva para eliminar el macrófago, para eliminar el amacigote, y lo permite crecer y avanzar. Y muchas veces en ese avance llega hasta los ganglios y busca los sitios donde le es más favorable crecer. En ese crecimiento, pues hay que mirar cómo hace el parásito para engañar, y la expresión. ¿Por qué hablamos de las leishmaniasis? Porque, primero, porque son más de 20 especies que pueden infectar al ser humano, pero entre esas 20 especies, pues las manifestaciones clínicas pueden variar mucho. Muchos de ellos simplemente se producen lesiones ulceradas en la piel, y esas se localizan solo en la piel y se curan en la piel y se cierran y dejan unas cicatrices. Se ha demostrado que a pesar de eso, estos parásitos sí migran, y en el 90% de las personas que han tenido una infección por leishmaniasis, ya a pesar de que no haya lesiones en la nariz, en la mucosa de la nariz, ahí se encuentran esos parásitos ubicados en la mucosa nasal. Y entonces esa respuesta inmune, entre más fuerte la respuesta inmune, puede favorecer a que haya un tipo de leishmania más avanzado. Y recordemos que la leishmania puede ser cutánea, puede ser mucosa, o puede ser visceral o mucocutánea. Y obviamente, entre más órganos afecte y más extendida sea esa infección, más complicada. El vector inocula los promastigotes, estas células alargadas que son eminentemente extracelulares, pero rápidamente estos promastigotes, si no cambian y no migran a mastigotes, mueren, porque el sistema inmunológico los logra eliminar. Y para no morir en el vertebrado, que es el huésped, pues tienen que buscar rápidamente infectar esos macrófagos, porque el amastigote, para sobrevivir, tiene que estar al interior de la célula. ¿Y cómo logra evadir esto? Gran parte lo hace con la saliva de la leucemia. La saliva puede producir unos péptidos que ayudan a que ese promastigote no sea eliminado tempranamente y alcance a infectar los macrófagos y alcance a hacer ese ciclo intracelular con el amastigote. Además, evade la acción lítica del macrófago, como ya hablamos, porque evade las líneas celular TH1, la inmunidad TH1.
algunos amastigotes, a pesar de que haya sido controlada la infección por el sistema inmunológico, como sucede en la mayoría, que después de infectado se corrige la infección y produce la cicatriz, muchos de esos amastigotes quedan circulando en algunos macrófagos, y a pesar de que la enfermedad es curada, pues de por vida el huésped tiene células infectadas con amastigotes, y a pesar de haber recibido tratamiento pueden permanecer. Esto también tiene una ventaja porque le confiere algo de inmunidad permanente para evitar nuevas infecciones. ¿Qué más hace el parásito para sobrevivir? Primero, pues busca temperatura. ¿Por qué busca la mucosa nasal? Porque la temperatura alta está en contra de él. Entonces, por eso, alrededor del sitio que se infecta se produce un área de enrojecimiento, de tumefacción muy importante y de calor. Y eso está en contra. Entonces, él busca sitios que le sean más favorables, por eso viaja hasta la mucosa nasal, porque la mucosa nasal, por su humedad, tiene una temperatura más agradable para él, una temperatura más baja que le permite estar y permanecer por periodos prolongados. El vector también tiene en su saliva maxadilán, que es una sustancia peptídica que favorece que el promastigote y el amastigote puedan infectar los macrófagos, porque produce vasodilatación, inflamación, y los monocitos, que son las células que realmente deberían atacar este parásito, se diluyen y se extravasan por esa inflamación. También pues evaden la actividad porque producen una actividad de respuesta TH2 que es inadecuada para el control, para destruir el parásito, y al evadir esta respuesta pues favorece que ese parásito siga creciendo. Pero además inactiva la interleuquina 2, que es principalmente y el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que son los encargados de favorecer la respuesta inmune TH1, que es la ideal para controlar la infección por el parásito. Hablando de la clínica, pues estas son las lesiones típicas que encontramos en una úlcera cutánea por leishmania. Tiene unos bordes regulares muy bien definidos, un borde grueso, un fondo limpio, algo de granulocitosis, crecimiento granular alrededor. Esta es la imagen mucosa típica de la leishmania, pero la leishmania tiene múltiples variedades, como hemos hablado. También un sitio preferido para la infección son los pabellones auriculares, y particularmente producen una destrucción de ese cartílago auricular muy importante. Aquí, como vemos, puede producir desde pequeñas lesiones con secreción serosa que se mielifica y se vuelve costrosa, y puede comprometer las áreas cercanas. Estas son lesiones más costrosas que comprometen todo el pabellón auricular, pero miren, aquí hay una lesión que ya está comprometiendo la mucosa en la cara. Y esas lesiones habitualmente están ubicadas en los sitios que de la piel que no están protegidos, los brazos, las piernas, el cuello y la cara. Y miren cómo producen distintos tipos de lesiones. Aquí lesiones en brazos, extensas, úlceras grandes, que van siguiendo el curso de los linfáticos y llegan hasta los ganglios. Pueden producir distintas lesiones en los miembros inferiores. Y esta imagen particularmente es muy interesante porque es una mujer que no consultó por esta cicatriz de leishmania que tiene aquí crónica, sino porque le aparecieron unos ganglios inguinales y ella iba preocupada por esos ganglios inguinales, y resulta que ella había tenido una infección por leishmania hace mucho tiempo que le había producido esa cicatriz que ya se había resuelto, y por los linfáticos migró y produjo esa inflamación de ese ganglio inguinal, y así se logró diagnosticar muchos años después. Las lesiones cutáneas pueden ser extensas, difusas, como en estas lesiones que se producen en la cara. Habitualmente en las áreas que tienen cabello pues no hay lesiones, pero en las personas que sufren de alopecia pues esas áreas de la piel pueden ser comprometidas. Miren cómo compromete la nariz,
las partes cutáneas, y aquí se vuelve mucocutánea, comparte tanto piel como la parte interna de la mucosa, y miren cómo comprometen las lesiones en el tórax, en las extremidades. Este es otro caso en el cual las lesiones se encuentran completamente diseminadas. Cuando las lesiones son tan extensas, tan comprometidas, que comprometen las mucosas, comprometen las lesiones perianales, pues hay que pensar en algunas condiciones concomitantes que pueden empeorar el pronóstico, como son las infecciones por VIH, que han mostrado que pueden producir lesiones más avanzadas y más complicadas, incluso leishmaniasis visceral en estas personas. Aquí lesiones del dorso de la nariz, muy importantes. Aquí ya miren cómo compromete tanto la piel como la parte mucosa y se van extendiendo. Este es un caso particularmente extraño porque habitualmente la infección ingresa por la piel. La piel entre 6 y 18 meses puede curarse espontáneamente y produce una cicatriz, y después puede aparecer la lesión mucosa y cutánea distante. Pero miren que en este hombre aparecen las dos, que es algo eventualmente raro. Habitualmente ya las lesiones cutáneas debieron haber cicatrizado, y encontrar las dos lesiones, tanto mucocutánea como cutánea, pues no es lo más frecuente. Aquí, como ven, miren cómo las lesiones en la mucosa producen la ruptura del tabique nasal, que va a llevar con el tiempo a lo que se llama la nariz de tapir, porque produce un daño tan importante que se pierden las estructuras del tejido blando de la nariz. Y la última, quizá la más grave, son las leishmaniasis viscerales. En América, el 90% de estas leishmaniasis viscerales están relacionadas con niños. En América, particularmente, las leishmaniasis que tenemos son cutáneas y mucocutáneas, pero se ha encontrado que en los niños la mayoría de estas infecciones están produciendo compromiso hepático, crecimiento del hígado, del vaso, como se marcan aquí en estos niños, producen unas lesiones abdominales gigantes, una disección muy importante y unas megalias muy importantes. Y esto es una condición muy grave, y sobre todo en nuestros niños. Y se ha encontrado que muchos de estos niños han sido infectados muy probablemente al interior de su casa, porque en Brasil hay un estudio que ha demostrado que cuando hay infecciones viscerales en niños, es muy probable que alguno de los adultos tenga un antecedente de una lesión cutánea por leishmaniasis. Esto es un caso especial, como les decía, en Colombia particularmente los militares tienen más riesgo de tener leishmaniasis. Este es un soldado, es un caso aportado por el Hospital Militar de Colombia, en el cual tiene una coinfección por VIH, y esta coinfección genera una lesión diseminada muy comprometida de toda la piel. Miren cómo compromete las extremidades, y las lesiones son más extensas y más complejas en las personas con infección por VIH. Para el diagnóstico, el frotis directo es quizá una de las maneras de diagnosticar, pero su sensibilidad puede variar mucho, entre 40 y 90%. Muchas veces no se logra el diagnóstico. La biopsia tiene una sensibilidad cercana al 72%. El cultivo de la médula ósea tiene una mayor sensibilidad, el 90%, y quizá diría uno que es una buena opción para el diagnóstico. La inoculación de las patas y la nariz del hámster también nos sirve como método diagnóstico. El PCR es un diagnóstico muy importante, hasta el 95%, pero recuerden que la mayoría de las personas que sufren estas enfermedades están en áreas muy distantes, donde las técnicas de medicina, de biología molecular no están disponibles, y eso retrasa mucho el diagnóstico, y quizá esta técnica de PCR deberíamos poderla implementar más. La reacción de Montenegro es una manera también de diagnosticar, y los anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta pueden diagnosticar hasta del 70 al 95%. Miren que las maneras de diagnosticar más
fidedignas podrían ser el cultivo de la médula ósea y el aspirado del hígado o del vaso, pero son métodos muy invasivos y esperaría uno mejor buscar la historia clínica. Una persona que viene de una área selvática distante, habitualmente colonos que van a utilizar esas áreas distantes para colonizar, que tengan estas lesiones y buscar primero anticuerpos y buscar en la biopsia podría ser una mejor aproximación para evitar las posibles complicaciones. Miren, esto es un hámster en el cual fue inoculado tanto en la nariz como en las plantas. Esto podría ser un motivo para hablar de maltrato animal, pero nos sirve como parte del diagnóstico. No sé qué tan frecuentemente se haga como parte del diagnóstico, yo creo que ya se utiliza más como parte de investigación. Para el tratamiento tenemos varias opciones. El glucantime, que como el doctor Viera nos mostró hace más de 120 años, estos antimonios son efectivos, se tienen que aplicar intramuscular, son efectivos también para las lesiones viscerales, se aplican más o menos 20 miligramos por kilogramo de peso intramuscular todos los días por 20 días. Es algo un poco doloroso, pero es efectivo. En Asia, en India, se ha encontrado que las leishmaniasis viscerales son resistentes hasta el 60% por glucantime, entonces en ellos tienen que utilizar una mezcla de medicamentos. La anfotericina B también es una opción de tratamiento. El miltefosina es una opción oral de tratamiento que también en Colombia tenemos a veces restricciones porque no tenemos suficiente suministro. Y la termoterapia, miren que una de las preguntas hablaba de eso, ¿no? Y ha sido controvertido, pero se ha encontrado que la aplicación de calor directo en las lesiones inhibe el crecimiento del parásito y puede ayudar a la cicatrización y al control de esas lesiones cutáneas. Es tan así que cuando Estados Unidos invadió Afganistán e Irak, tuvieron muchas lesiones por leishmaniasis cutánea y idearon un equipo que cuesta $20,000 para hacer una termoterapia 2 veces al día, que ha sido efectivo. Y hay algunas muestras de eso. El ejército colombiano también adoptó esta técnica y ha tenido algunos efectos. Bueno, como les decía, esta es una enfermedad de la cual debemos saber muchos los latinoamericanos. Yo, como médico y como miembro de Rotary Internacional, he tenido la oportunidad de viajar a las áreas de reinserción donde están los excombatientes guerrilleros que después del proceso de paz están tratando de retomar su vida, y esperamos que sea la posibilidad de que encuentre Colombia paz duradera. Pero en esos excombatientes se encuentran estas lesiones que podrían hablarnos de infecciones por leishmania. Miren que son en áreas expuestas en la cara. La única manera de saberlo es tomando biopsias o aspirando estas lesiones y buscando la presencia del parásito. Esta es una oportunidad para hablarle a médicos jóvenes. La práctica de la medicina es un arte, no un acuerdo. Es un llamado, no un negocio. Un llamado en el cual tu corazón será ejercitado al igual que tu cerebro. Con esta diapositiva termino. Me gustaría que pudiéramos hacer nuevamente el Kahoot. ¿Me están siguiendo por ahí? Nicole, ¿cómo vamos? Sí, señor, se escucha perfecto. Ya sería ponerle el pin o el numerito para ingresar. Bueno, vamos a buscar dónde estarás, corazón. Bueno, vamos nuevamente, voy a compartir nuevamente el Kahoot. Son las mismas preguntas. ¿Estamos viendo ahora la pantalla del Kahoot? Sí, señor.
Bueno, bueno, listo. A través de su móvil, por favor. Este es el nuevo código. Tienen que ingresar este nuevo código. Bueno. Bueno. Bueno, qué bueno, ya se están uniendo rápidamente. Bueno, vamos a esperar que lleguemos a 200. La última vez alcancé a ver 900 inscritos en el Kahoot. Bueno. El primero calificaba a sus profesores. El segundo me califica a mí, a ver qué tanto me captaron. Bueno, vamos a arrancar. ¿Listos? 6 preguntas. En América, el vector que transmite la leishmaniasis es: en rojo, el Phlebotomus; en azul, el Anopheles; en amarillo, Luxomia; en verde, el pito. Bueno, aún hay algunos. Luxomía. Recuerden que en América, en Europa y en Asia tienen otros vectores, además tienen el mosquito de la arena, pero en América particularmente es el Luxomía. En Colombia le llaman el Jejen. Bueno, Milagros va adelante. Seguimos. Es la forma intracelular de la leishmaniasis. En rojo, los cuerpos de Russell; en azul, los amacigotes; amarillo, el fagosoma; verde, el promacigote. Bueno, el amacigote. Bueno, yo creo que un buen porcentaje va bien. Vamos, Milagro, sigue adelante.
Falso, verdadero. El amacigote estimula la respuesta inmunitaria TH2 para evadir la respuesta del huésped. En azul, verdadero. En rojo, falso. Tienen que contestar rápido porque el tiempo es más corto. Porque es solo falso, verdadero. Ya se va acabando el tiempo. Bueno, el amacigote, recuerden que la respuesta inmunitaria TH1 es la que es más efectiva para eliminar la leishmania. Entonces el amacigote estimula la respuesta contraria para tratar de evadir esa respuesta inmune. Milagro sigue imbatible. La cuarta pregunta, en el tratamiento de la leishmaniasis han mostrado efectividad excepto en rojo el calor local, en azul el glucantime, en amarillo el tazocin, en verde la anfotericina B. Bueno, la respuesta es relacionada con excepto, ¿no? El calor local, como les dije, por eso la respuesta tenía una bandera de un soldado norteamericano. Ha demostrado que en las lesiones cutáneas puede ayudar a controlar la infección local y a cicatrizar un poco más rápido. El glucantime, que es el amonio que usamos hace más de 120 años, la anfotericina B también es efectiva, y el tazocin como antibiótico que no tiene efecto sobre el parásito es la respuesta porque es excepto. Bueno, continuamos. Nadie desbanca milagros. La quinta pregunta. Posterior al tratamiento de la leishmaniasis visceral, la mortalidad esperada es...
Bueno, la mortalidad esperada es del 7 al 10%. Y miren que la mortalidad de la leishmaniasis visceral sin tratamiento es del 100%. Entonces, es muy importante diagnosticar. Recuerden que la mayoría de los que sufren en América leishmaniasis visceral son los niños. En América no tenemos tanta leishmaniasis visceral, pero los que la sufren particularmente son los niños. Más del 90% de los casos son diagnosticados en niños y sin tratamiento la mortalidad es del 100%. Pero miren que a pesar de haber recibido tratamiento, entre el 7 y el 10% de las personas, estos niños que tienen leishmaniasis visceral pueden fallecer. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico temprano para poder ofrecerles tratamiento. Y el seguimiento, recuerden que estos niños son infectados muy probablemente en relación con una persona en su casa que ya tuvo leishmaniasis. Entonces, ese seguimiento de estos pacientes que tuvieron leishmaniasis cutánea podría evitar la infección de los niños. Bueno. Sigue imbatible Milagros. Y la última pregunta. ¿La inoculación en nariz y almohadillas de los hámsters es un método diagnóstico en leishmaniasis? ¿Verdadero en azul o en rojo? Bueno, es verdadero que ustedes vieron la imagen del hámster, el conejillo de Indias que le llaman, en el cual se inoculó. Bueno, las leishmaniasis en América, del tercer puesto, Stephanie Vázquez. El segundo puesto fue Susana. Y la ganadora o el ganador es... Felicitaciones a Milagros, a Susana y a Stephanie. Y muchas gracias. Con esto yo concluyo mi presentación. Muchas gracias por la atención. Vale la pena. Doctor, muchas gracias a usted por ayudarnos con esta ponencia, estuvo muy interesante. Chicos, muchas gracias por su asistencia. Por favor, les recuerdo, deben llenar el formulario para poder tener el certificado y haber asistido mínimo 3 de las charlas. La asistencia está dentro del chat donde ustedes pueden poner sus preguntas. Por favor, solo hay una asistencia, se van a enviar 2, pero dejamos solo una porque sé que algunos tienen problemas para ingresar. Doctor, ¿me está escuchando? Sí. Podría dar unas preguntitas. Dejaron unos chicos unas preguntas que logré ver, ¿se las puedo dar? Claro que sí. Esperemos que yo las pueda resolver, que es lo importante. La primera pregunta es, ¿la leishmaniasis visceral, además del perro, en qué otros animales domésticos se ha visto? Casi que cualquier vertebrado podría ser víctima de la leishmaniasis. Los zorros, marsupiales pueden ser infectados, todos los animales domésticos, las vacas, los bovinos también pueden ser infectados y pueden producir lesiones. Faltaron algunas diapositivas, pero ya estaba muy cargado de diapositivas, pero sí, casi todos los animales domésticos y muchos animales selváticos, zorros, dantas, marsupiales, podrían ser también hospederos del parásito y producir lesiones cutáneas como en el hombre. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué tratamiento de elección hay para la leishmaniasis visceral? Bueno, el tratamiento es una mezcla, recomienda la OMS.
recuerden que el glucantime solo tiene una resistencia hasta el 60%, entonces hay que dar una mezcla entre ese glucantime y podríamos usar también el calor local, se puede usar la anfotericina B. Hay que recordar que todos estos tienen algo de toxicidad, pero idealmente en América el glucantime tiene una muy buena respuesta, pero se recomienda darlo con miltefosina en mezcla que es de suministro oral. En Colombia a veces tenemos dificultades para el suministro de la miltefosina para esta combinación, pero idealmente en esa leishmaniasis visceral debe ser una combinación de medicamentos. Ok, doctor, perfecto, gracias. Y por último, está la paciente que tenía la cicatriz de lesiones por leishmaniasis. En ese caso, si la paciente no tiene más lesiones o presenta más síntomas además de la inflamación inguinal, ¿el tratamiento debe ser normal y completo? Si solo se encontrara la cicatriz, recuerden que la mayoría de esas leishmaniasis pueden en el transcurso de 6 meses a 18 meses curar solas, y los amasticotes quedan circulando algunos, pero eso le confiere una inmunidad que le evita una nueva infección por leishmania. Pero si hay otras lesiones, si hay compromisos, si hay extensión, como este es el caso que se ve que se está extendiendo a través de los linfáticos, pues requiere de tratamiento, y el glucantime en dosis intramuscular de 20 miligramos por kilo de peso por 20 días es la mejor opción para nosotros. Pero esto puede variar de un país a otro. Recuerden que precisamente por eso hablamos de las leishmaniasis y no de la leishmaniasis, porque las manifestaciones pueden variar mucho de un país a otro, y el tipo de compromiso puede variar también. Por ejemplo, en el sur del continente, en Paraguay, tienen más leishmaniasis viscerales que nosotros en el norte de Sudamérica. Perfecto, doctor. Muchas gracias ahora sí por su ponencia, por su tiempo. Y gracias, chicos, a todos los que asistieron. Por favor, si llegan a tener después alguna duda, pueden escribirnos en los grupos o a mí directamente, y con mucho gusto les ayudo. Bueno, ahora sí damos por terminado nuestro primer módulo de enfermedades tropicales. Gracias, chicos, y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, Nicole, te agradezco mucho. A Yoskari Plaza en Venezuela, muchas gracias. Alejandra Mora por la invitación, a todos, y espero que haya sido de su agrado la presentación. Así fue, gracias, doctor. Hasta luego.